¿cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera, hacemos como todas las noches el programa aquí en la red. Esta vez vamos a hablar de este libro, el que tiene este sugerente título de El segundo piso, refiriéndose al segundo piso de la moneda. Su autor es sociólogo, es doctor en ciencias políticas, es Ernesto Otone, un hombre que fue vital en el gobierno de Ricardo Lagos y que conformó este mítico segundo piso de la moneda. Vamos a hablar sobre el segundo piso, sobre Ricardo Lagos y otros temas con Ernesto Otone. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Beatriz. Muy bien, gracias. ¿Qué es el segundo piso de la moneda? Mira, era un lugar geográfico. O sea, es literalmente el segundo piso. El segundo piso, porque es el piso donde está la oficina del presidente y de sus colaboradores más próximos. Ahora, cuando se dio la experiencia del gobierno de Lagos, adquirió un concepto nuevo porque era un segundo piso por primera vez mucho más sustantivo, es decir, con dos equipos, uno que hacía seguimiento de políticas públicas que dirigía Eugenio Laera y un equipo de análisis estratégico, que era el que dirigía yo. El mío era un equipo muy pequeño, éramos 4 personas, pero que veníamos trabajando de hacía muchos años con Ricardo Lagos, discutiendo, había una relación intelectual muy fuerte entre todos y por lo tanto surgió a la vez como una novedad, a la vez como un peligro al mundo político. ¿Se percibió así? Se percibió así porque se veía como un centro de poder, como que podía interferir en las labores del gobierno y también se pensaba que esto que decíamos nosotros, que no éramos, teníamos una experiencia política, éramos más bien intelectuales y volveríamos a nuestras actividades después. En un principio nadie lo creía, creíamos que comenzábamos una carrera política o que retomábamos. Este mito del segundo piso como los supraministros en el fondo, como los que realmente toman las decisiones, siempre se le ha dado como esa característica. Yo creo que eso es un error, porque el único sentido que tiene un equipo así es trabajar para el presidente, o sea, asesorar al presidente. En ese sentido, ¿ustedes hablaban directamente con Ricardo Lagos? Directamente, y era cliente único. Es decir, no había más clientes. O sea, ¿ustedes no hablaban directamente con algún ministro? No, conversábamos cosas, pero no en términos jerárquicos o en términos de intervención. Nada de eso, sino que llevábamos adelante para informarles cosas que hacíamos nosotros, saber lo que estaban haciendo ellos, pero la relación era con el presidente de la República. Después con el tiempo se fueron generando confianza y finalmente yo era invitado casi permanente al comité político, pero eso fue por decisión de los ministros, no del presidente. ¿No fue imposición de Ricardo Lagos? No, en ningún motivo, no era lo que más le gustaba, pero se dio esa situación y por supuesto mostraba o reflejaba ya una situación de complementariedad, que era lo que nosotros buscábamos. Para decirlo a lo mejor en palabras más sencillas y para que uno entienda el concepto central de lo que significó armar este equipo de asesores que discutían directamente con el presidente, que se empezó a llamar desde ahí el segundo piso y de ahí siguió, y ya lo voy a preguntar por el segundo piso actual, pero tenía que ver más bien con esta fórmula de ir navegando un poquito antes de lo que hacía el gobierno, ir mirando la proyección, que se cumplieran las metas, que se vieran los plazos, ir haciendo esa pega. Así, habían dos pegas distintas, una que era la que hacía este equipo de seguimiento de políticas públicas, que era el día a día, que se fueran cumpliendo seguir, las metas. Que las metas que se proponían los ministros y que se comprometían con el presidente se cumplieran, es decir, llevar, por decirlo así, la contabilidad de la acción del gobierno. Y lo nuestro era las ideas fuerzas que se proponía el gobierno. Pero, ¿y qué es lo que esperábamos al final del gobierno? ¿Qué esperábamos que la sociedad chilena fuera diferente al final del gobierno? Esa era nuestra obsesión, por decirlo así. Y el presidente, como era un presidente muy dado al diseño estratégico, le interesaba mucho la existencia de esas metas, de esos objetivos, que también tenían que adecuarse a la realidad. Piensa tú que nosotros pensábamos que la crisis asiática de 1998 estaría concluyendo en el año 2000. Y el año 2000 fue un año engañoso porque rebotó la economía un poco
Y entonces hubo una buena cifra económica. Y después el 2001 y el 2002 fueron muy difíciles en toda América Latina. ¿Te recuerdas Argentina, que se vino abajo, los asaltos a los camiones con carnes, que eran escenas en la televisión muy fuertes? Uruguay, Venezuela, Brasil estuvo tambaleando y eso nos habría golpeado mucho a nosotros. Entonces hubo que adecuar la marcha del gobierno a un gobierno que tenía muchas ambiciones de hacer cosas, a tener muchas actividades de carácter defensivo, de que se mantuvieran las cosas y que se pudiera avanzar en una sociedad más justa, pero con un Estado que era mucho, con menos recursos, con un dólar a 0,70. Un cobre. Un cobre a 70 centavos de dólar. 70 uno se acuerda que estuvo en una época en eso. Nosotros llegamos al dólar, al cobre a $1 al cuarto año de gobierno. Ernesto, ¿usted es amigo de Ricardo Lagos? Sí. ¿Era amigo de antes de entrar al gobierno? De antes de entrar al gobierno, sí, y trabajamos mucho tiempo juntos. ¿Es difícil trabajar con él? No es difícil trabajar con él. Yo he dicho y digo en el libro que es más picado que soberbio. Sí, yo le iba a preguntar por lo mismo, que me quedó grabada la frase. No es tan soberbio, es más picado. ¿En qué se notaba que era picado el presidente? No, que reaccionaba muy fuerte cuando algo le parecía muy mal. Ya. Pero después se le olvidaba, tanto así que es un hombre con una poca capacidad de rencor. Se le olvida. Pero es polvorita, entonces. Se le olvidan los agravios. Sí, salvo cuando él está imbuido del rol republicano. Es decir, en las reuniones internacionales, en la discusión sobre el tema de Irak. Él era una piedra, era una cosa completamente gélida que razonaba de manera casi lineal. ¿Y cómo se vivió ese momento, el momento de las presiones directamente del presidente Bush, del presidente Blair, o sea, del primer ministro Blair, con Lagos, para que, como en ese momento Chile era parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, claro, ellos querían que Chile votara a favor y pusiera su voto a favor de la invasión a Irak en ese momento? Y ellos tenían una alta opinión de Lagos. Entonces pensaban que el liderazgo, la posición de Lagos iba a ser muy importante en América Latina. ¿Y cómo vivieron ustedes eso? Muy duramente, porque al mismo tiempo estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio. En ese mismo momento. ¿Y hubo amenazas o no? Hubo un momento, no te diría yo amenazas, pero hubo un momento en que Bush, en vez de decirle Ricardo, le empezó a decir Mr. President. y que Blair lo perseguía por todas partes para decirle, andaba un gringo de la embajada con un teléfono hipercriptado para poder comunicarse. Pero ahí yo creo que el presidente tuvo la buena reacción y hizo la gran apuesta, que fue de decir Chile no va a ir sin Naciones Unidas, y las razones que nos dan no nos convencen, que es lo que ahora ha aparecido incluso en la prensa internacional, las declaraciones se vuelve a aparecer. Y de otra parte decir, nosotros vamos a seguir discutiendo el tratado y lo vamos a aprobar. Y las dos cosas se dieron. Ernesto, ¿cuál fue el momento más duro que ustedes recuerdan desde el segundo piso del gobierno de Lagos? Mira, yo te podría decir el momento más duro y el más desagradable, son distintos. Ah, ya, a ver, ¿cuál es cuál? El momento más duro fue cuando nos dimos cuenta de que la economía no se iba a recuperar. ¿Eso fue cuando, el 2001? No, sí, ya a fines del 2000 y durante el 2001. ¿Y eso por qué? Porque iban a tener que recortar cosas. Porque no es que íbamos a tener que recortar cosas, sino que entendíamos que no podíamos expandir el gasto público como hubiéramos querido, íbamos a tener menos recursos, iban a haber menos ingresos al Estado y que por lo tanto había que cuidar la chaucha, había que cuidar todo lo que se hacía. Y por lo tanto íbamos a tener que ir con mucha prudencia en el aspecto económico y social durante esos años. Y nos dimos cuenta además que la tarea republicana era muy pesada. Fíjate que... Usted, perdón, varias veces ha apuntado a la tarea republicana. Sí, se lo voy a preguntar con más detalle. Es un concepto muy fuerte, ¿no? Por el concepto específico, ¿a qué se refiere con tarea republicana? Pero antes de seguir con eso, para no irnos por las ramas, quería pasar al más desagradable. Al momento desagradable, ese fue el del Mopgate.
¿Desagradable? ¿Por qué ocupa ese ofensivo? Concepto? Fue desagradable porque era un tema muy ajeno a todos nosotros. Primero al carácter del agua, su distancia de todo lo que sea dinero, de todo lo que sea algo. Pero lo salpicó, porque era directamente sus ministros. Por supuesto, porque hubo mezcla de errores y cosas. Al final terminó bastante pequeño respecto a lo mediáticamente importante que fue. Ahora, ¿fue un momento parecido a lo que se vive hoy día o no? ¿O no tiene ninguna relación? Yo diría que tenía otra dimensión. Tenía otra dimensión. Además, no tocó al gobierno en su conjunto. Cuando a mí me decían... Perdón, no tocó a la figura del presidente en el sentido de bajar su popularidad, porque a ministros sí. Sí, por supuesto. El ministro... se focalizó ahí en el ministro de Obras Públicas y estaba ahí enquistado todo. Estaba claro. Pero lo que yo te quiero señalar es que durante todo ese periodo estuvimos arriba del 50% de apoyo. ¿Por qué cree usted? Y Lagos en ese momento... nunca tuvo una desaprobación mayor al 33%. Ahora, ¿por qué cree que él nunca bajó de ese límite en ese momento que fue tan duro? Yo me acuerdo de eso. Porque yo creo que la gente tuvo una gran credibilidad en su probidad. Porque la gente sentía también una actitud del presidente de que eso no era algo que tenía que ver con él, con su pensamiento, y que él obviamente dejó que la justicia actuara yo creo que la gente premió aquello muy bien. Y además era un momento en donde se dieron todas estas otras cosas de protección, de lo de Irak, recuérdate tú, todo el tema que comenzó con la discusión del auge posteriormente. Es decir, el gobierno siguió funcionando bien. Entonces no se juntaron cosas distintas. Y eso permitió que la figura gubernamental siguiera siendo muy fuerte. Ernesto, tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir conversando con Ernesto Otone sobre este libro, El Segundo Piso, que es el recuerdo de este equipo de asesores. Desde ahí en adelante se empezó a llamar El Segundo Piso, de los asesores presidenciales en La Moneda. Esto fue en el gobierno de Lagos. Tenemos hartas preguntas más para Ernesto Otone. Le vamos a preguntar por un futuro candidato presidencial, Ricardo Lagos. Ernesto Otone lo acompañaría. ¿Cómo proyecta eso? Esperen, nos hacemos un resumen. Entrevista verdadera. Estamos conversando con Ernesto Otone. Él es sociólogo, doctor en ciencias políticas, será parte del segundo piso en el gobierno de Ricardo Lagos. Vamos a regalar este libro para los comentarios que lleguen sobre la entrevista, lo que estamos conversando con Ernesto, así es que pongan atención. A través del Twitter, les vamos a contar, después la producción se va a comunicar con el ganador. Ernesto, usted varias veces ha tomado ese concepto, hablar de las ideas republicanas, la impronta republicana que quería Ricardo Lagos de darle a su gobierno. ¿A qué se refiere con eso? Mira, eso es muy importante porque la fortaleza de Chile como país, Chile cuando nace como república independiente, es una república relativamente pobre, relativamente pequeña, relativamente excéntrica respecto al mundo más desarrollado. Entonces es una república que se tiene que crear a sí misma y por lo tanto la gran fuerza de Chile, lo que le permitió convertirse en un país que juega un rol importante en América Latina, fue sus instituciones, fue su orden, fue su capacidad de organizarse y eso le permite enfrentar las catástrofes, todas las cosas que nos pasan a nosotros y a nosotros nos pasan más cosas que a los demás, todas. Sí. Entonces un país que no está organizado no puede funcionar. Entonces la república es cómo esa organización se transforma en una organización democrática. Nosotros veníamos después de ese largo periodo dictatorial que fue duro y en donde esos valores republicanos vinieron a menos. O sea, se hirieron, se achataron y por lo tanto era muy importante retomar esa historia, retomar la mejor historia de Chile, retomar su historia democrática y republicana. Y cuando llegamos nosotros, fíjate que ya habían pasado 10 años de la recuperación de la democracia, pero todavía había censura cinematográfica, había censura de prensa, no había ley de divorcio, había pena de muerte.
los comandantes en jefe se iban cuando querían, no cuando un presidente les pidiera la renuncia. Había un Senado, una parte del Senado no elegido. En fin, había muchos elementos que no corresponden a una república democrática en forma. Y esa era una tarea que Lagos tenía colocada como una tarea importante de realizar. ¿Y a su juicio lo lograron? Lo logró. Fíjate, todas las cosas que te dije, se terminó el gobierno sin eso. Claro, muchas cosas quedaron pendientes. Le quería preguntar por eso, le quería preguntar por la mirada que existe hoy día, hoy 2016 del gobierno de Lagos, donde se le achacan muchas cosas que son verdad. El CAE, por ejemplo, que tiene que ver con la fórmula que se dio para este explosivo aumento de chiquillos estudiando en la universidad, pero en universidades sin ningún tipo de regulación, donde además los bancos hicieron un negocio del siglo, cobrando unos intereses altísimos, y eso fue dentro del gobierno de Lagos. Yo me acuerdo que yo estuve presente cuando se presentó este proyecto y que sonaba muy bonito, pero se fue concretando de una manera, y yo creo que no era lo que se imaginaba. Pero no solo eso, Ernesto, tiene que ver con una mirada que existe hoy día de qué pasó en las concesiones, del mismo CAE y otras más, y que miramos hoy día de manera distinta a lo mejor el gobierno de Lagos, de manera muy crítica al gobierno de Lagos. Claro. De hecho, todos nos quedó en la cabeza cuando el presidente de la Asociación de Bancos de la época dijo que ellos amaban a Lagos, los empresarios, y eso le pena a ustedes, le pena al presidente Ricardo Lagos. Mira, ¿es injusto que lo miremos así? Mira, te voy a contestar muy sinceramente. Yo creo que esa expresión un poco demasiado cálida del presidente de la Asociación de Bancos responde también a la desconfianza que había de Lagos como presidente. Si Lagos tuvo que cambiar una historia donde los gobiernos progresistas desde Balmaceda, Allende terminaban mal. O sea, era el primer socialista que volvía la moneda después de Allende. Que volvía después de Allende, entonces tenía que darle gobernabilidad a todo el país. Perdón, pero ¿y eso justamente no significó que él, a ver, lo voy a plantear así, que exagerara la prudencia, la buena onda? O exagerara la prudencia. No, tuvimos encuentros muy duros con los empresarios. Me acuerdo con Aguas Andinas, en otros momentos, en fin, el royalty, todo eso fue duro. Fue duro, no hubo una exageración. Sí, yo creo que hubo más bien una sorpresa por parte de ellos de que había un presidente que y llevaba las cosas hacia un puerto progresista, pero que lo hacía con un gran apoyo. Porque el concepto nuestro de las reformas es que las reformas había que hacerlas con un gran apoyo. Tenían que tener un sólido anclaje social. Y por lo tanto, eso era un planteamiento nuestro, fuerte. Por ejemplo, en la reforma del auge tú te recordarás que la mayoría de los gremios, todos casi, estaban en contra. Y sin embargo, se llevaron adelante y se llevaron adelante con éxito. Y hubo una reforma que nadie la discute hoy día. Se discute su implementación, por supuesto, pero nadie discute el concepto. Después de las otras cosas que tú me señalas, las concesiones. Yo creo que, claro, en las concesiones es muy difícil porque es algo que se inició, pero las concesiones fue un gran salto en la infraestructura de Chile. Yo creo que la infraestructura de Chile, desgraciadamente, posteriormente al gobierno de Lagos, ha avanzado con otro ritmo. ¿Entonces son injustas estas críticas? Yo creo que esas críticas son injustas. Ahora, cuando tú me dices el tema de que no fuimos capaces de enfrentar la laxitud del sistema universitario, ¿no es cierto? Porque en lo del CAE yo te digo, sí, a lo mejor se cometieron errores y se llevaron errores, pero si tú comparas el presupuesto de aquellos años con el de ahora, no tienen nada que ver. Nosotros un programa de gratuidad, aunque hubiéramos pensado en eso, no había ninguna forma de realizarlo con los recursos que se tenían. Entonces se avanzaba vía becas, vía CAE, etc. Ahora, claro, ahí se cometieron diversos errores. Transantiago, el diseño del Transantiago también fue un error que yo llamo sociológico, porque se rompió el método gradual y se hizo una cosa de un día para otro posteriormente. Claro, eso se hizo en el gobierno posterior, pero venía preparándose desde antes. Yo no digo que no hayan habido errores, pero esta mirada del gobierno de Lagos como un gobierno que no fue progresista no resiste el análisis de la realidad. Ernesto,
¿Lagos podría ser candidato presidencial nuevamente? Bueno, de poder podría, ¿no? Del punto de vista. Lo pregunto distinto. ¿Usted lo ve como candidato presidencial? Mira, depende, porque también depende. Yo siempre tengo en la mente la frase de Maquiavelo, que tiene mala prensa, pero el padre de la ciencia política, de que el príncipe tiene que tener dos cosas: la virtud y la fortuna. Entonces yo te diría, Lagos tiene la virtud. Está preparadísimo, es un hombre que está pensando las cosas de futuro como ningún otro hombre político en Chile. Y por lo tanto está en condiciones de hacerlo. Pero se requiere la fortuna. Y la fortuna... ¿Entendiéndose cómo? Entendiéndose la fortuna como un campo de fuerzas que te permita competir con posibilidades de éxito. Y eso depende de la voluntad de la gente. ¿Usted lo acompañaría en un gobierno? Eso no está claro. No sé si en un gobierno, pero que lo acompañaría siempre, porque es una persona muy cercana a mí. Eso dependería de otras cosas, pero de acompañar, siempre voy a estar cerca de él. Usted que estuvo en el segundo piso, y hoy día que hay una mirada súper particular del segundo piso y que son superministros y un poco muchas críticas, no le voy a pedir que se meta en eso, es interesante a propósito del segundo piso, pero usted, haciendo el juego, si usted estuviera en un segundo piso hoy día, ¿cómo se explica o qué explicación daría para este 22% de apoyo a Michelle Bachelet? Bueno, mira, yo he oído un argumento que me parece fatal. Y ese argumento fatal es decir, hay que llevar adelante las reformas de todas maneras, aunque se gaste el patrimonio político. ¿Usted no cree en eso? Yo no creo en eso. ¿Usted le pondría freno a las reformas? Yo no creo en eso. No necesariamente. El problema es la temporalidad, la gradualidad y la forma en que se hacen. Yo creo que el conjunto de estos tres elementos lo que ha constituido una posición de la opinión pública que desafortunadamente no es muy favorable. ¿A su juicio debería haber sido más gradual? Distinta también. Distinta, o sea, cuando tú te planteas una reforma tributaria, una reforma política, una reforma educacional de esta magnitud, tú tienes las manos llenas. Tú no puedes hacer 20 al mismo tiempo. Entonces hay que tener sentido también de los tiempos y sentido de los recursos, porque después empiezas a hacer una reforma, haces la promesa y a medio camino, en la mitad del vado, te quedas sin los recursos. Y entonces tienes que volver atrás o tienes que generar un discurso extraño. Y es como que no se cumplió una promesa. Y es como que no se cumplió una promesa. Nos queda poquito, quiero llevarlo a otro tema. Sí. Usted vivió en el segundo piso de La Moneda el momento en que el general Cheire era comandante en jefe del ejército. Fue siempre respaldado por el presidente Lagos. Uno recuerda las frases del presidente Lagos, que Cheire había ayudado a democratizar de alguna manera las Fuerzas Armadas, de instalarlas nuevamente de manera más plena en la democracia. ¿Cómo mira hoy día lo que pasa con el general Cheire? Bueno. ¿Qué reacción tiene a propósito de que él hoy día está imputado como cómplice en 15 homicidios, en torturas también por el caso Caravana de la Muerte? Sí, de enorme desazón y preocupación, porque yo lo que puedo conocer fue de un comandante en jefe que permitió que un ejército que todavía tenía lealtades compartidas y que todavía el concepto democrático y de subordinación al poder civil no estuviera completamente realizado. O sea, que no estaba libre de Pinochet, digamos. No estaba libre de Pinochet y también de las ideas de Pinochet. Ese ejército cambiara fundamentalmente, cambiara en la actitud hacia los derechos humanos, cambiara en la actitud de la ordenanza interna del ejército y sobre todo cambiara en el respeto a la decisión del pueblo soberano. Y en ese sentido yo creo que hubo una evolución de todo ese grupo militar que encabezaba Cheire. ¿Usted cree en la acusación en contra de Cheire? Mira, yo espero que nada de eso sea, yo espero, sinceramente, desde el punto de vista del rol que él jugó en la historia de Chile, yo espero que eso no sea así. Es decir, que participó en el golpe, pero por favor, si todos los militares participaron en el golpe, que estuvo en lugares donde se hicieron brutalidades, por supuesto, todos estuvieron. Si los que se opusieron o los mataron o los echaron.
pero todo el resto. Entonces nosotros teníamos que construir un ejército en democracia, lo teníamos que construir con las personas que había, no lo podíamos hacer con los marcianos. Sí, pero sabíamos que había un interés también por parte de los gobiernos y que fue progresivo. Elwin lo vamos a dejar aparte porque fue un gobierno de transición absoluta. Frey un poquito más, pero ya Lagos se sentó sobre una mirada de que el que llegara a la comandancia de jefe del ejército tenía que estar libre de acusaciones directas de derechos humanos. Y eso fue revisado en ese momento. ¿No estaban esos antecedentes? No estaban esos antecedentes, eso fue revisado. Fue revisado, yo diría, cuidadosamente y fue nombrado. Y fue nombrado por este liderazgo que él tenía y no habían temas de derechos humanos en ese momento en que se hace el nombramiento. Por lo tanto, en ese sentido se hizo bien la pega. Y el rol que jugó Cheire como comandante en jefe fue un rol que yo creo importante en la historia de la subordinación de las Fuerzas Armadas a la democracia chilena. Y hoy día está realmente subordinado el ejército a la democracia chilena. No lo quiero entender como saliendo del golpe de Estado, porque no me refiero a eso. Pero me refiero a cosas como, por ejemplo, casos de desfalco que nadie vigila, la ley intocada del cobre, la justicia militar que tampoco se toca, el sistema especial de pensiones. No, yo creo que una situación distinta al resto de los chilenos. Yo creo, sí, yo creo que, y cultural también, y cultural, una institución muy endógena, etcétera. Yo creo que todas esas cosas tienen que ir cambiando. O sea, tenemos que llegar a la normalidad de lo que es una estructura de las Fuerzas Armadas que tiene sus particularidades en democracia. Pero eso no tiene que ver con el respeto a la soberanía popular. Es decir, hay gente que roba ahí en el privado y también en la política y todo es condenable. Pero yo creo que hay que ir normalizando cada vez más. No pueden haber financiamientos especiales, no pueden haber tratamientos especiales, naturalmente considerando las particularidades de la función. Ernesto Otoni, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Beatriz. Se va el libro a los tuiters que ustedes escriban, El Segundo Piso. Ernesto Otoni fue parte del segundo piso en el gobierno de Ricardo Lagos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Está listo Ignacio Franzani y viene Mentiras Verdaderas. Que les vaya bien.